Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lutnaira Roa Chunca, docente de la institución educativa 50542 de Yuyucha. Para mí, la educación con ternura es educar a los niños con mucho amor, con mucha confianza, para que ellos también hagan lo mismo con sus pares, con sus familiares, y que esto sea una cadena que vaya de generación en generación y así los estudiantes tengan una buena autoestima. Esto lo he realizado con mis estudiantes, interrelacionándonos a través de juegos que motivan la confianza entre ellos, así también inculcando la despedida al final de las actividades con un abrazo o dándonos la mano, entre otras. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Los que hoy se han dado cita para este maravilloso espacio, sean todos bienvenidos al lanzamiento del marco conceptual de la Edu Ternuda. Mi nombre es Pamela de Fasguerra, coordinadora nacional de educación en Ecuador. Este día seré su moderadora. Hoy tengo unos invitados muy especiales que me acompañarán en este espacio. Les presento a Daniel Yepes y a Daisy Lozano. Damos la bienvenida a Daniel, quien actualmente es coordinador nacional de World Vision Perú y líder de educación para World Vision Latinoamérica y el Caribe. Él es psicólogo, pedagogo y maestrante en ciencias sociales con mención en interculturalidad, educación y ciudadanía, especializado en crianza con ternura, género y desarrollo humano en todos los grupos prioritarios con énfasis en infancia. Él nos presentará hoy el marco conceptual de la eduternura. Daniel, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Pamela. Buenas noches con todas, con todos quienes nos están acompañando este tiempo. Para nosotros es un momento bastante especial porque vamos a compartir la construcción de un marco teórico en función de lo que ya se viene trabajando hace 10 años en la región de Latinoamérica y el Caribe. Hace 10 años empezamos con el paradigma de la ternura desde World Vision y empezamos desde el paradigma de la crianza con ternura, ¿no? Y quienes están familiarizados con este paradigma saben que hay cuatro principios que guían este paradigma, que es niños y niñas como sujetos de derechos, ¿no? Como personas reconocidos con esa dignidad, las relaciones cercanas y horizontales, el cuidado sensible y empático hacia la niñez y el afecto que media todos los vínculos y las relaciones, donde la corporalidad para mostrar este afecto honesto, sincero, es importante. A partir de este surgimiento del paradigma de la ternura, con acciones, con metodologías, con prácticas, como ustedes han podido ver en el maravilloso video de esta maestra de Cusco, Perú, es que empezamos a trabajar otros enfoques para que la ternura no solamente se entienda en el ámbito familiar, sino que también la ternura se pueda visibilizar en los otros espacios donde las niñeces, las infancias se desarrollan. Así es que empezamos a desarrollar este marco conceptual de la ternura en la educación. Y este marco conceptual tiene cuatro elementos importantes, cuatro partes importantes. La primera, que es un análisis del contexto y la necesidad por qué nosotros tenemos que trabajar en las escuelas desde este paradigma que es la ternura. El segundo, un conjunto de elementos teóricos, de fuentes pedagógicas basadas en la ternura, que nos van a permitir comprender mejor lo que es educar con ternura. El tercero, un conjunto de principios conceptuales que van a orientar lo que es educación con ternura o eduternura. Y el cuarto componente de este marco conceptual, una serie de orientaciones
para implementar lo que es educación con ternura. En breves minutos voy a tratar de resumir este documento, que igual ustedes lo pueden ver en algunos días en la plataforma de Conexión Ternura. Se va a colgar el documento, este marco conceptual, en esta plataforma. Y yo quiero empezar, queridos amigos, queridas amigas, reflexionando un poco sobre el contexto que nos exige a implementar lo que es educación con ternura. Y este contexto tiene que ver con algo que le hemos denominado la pedagogía de la crueldad y el desamparo. Lo vamos a entender mejor en los siguientes minutos. El 2023, World Vision hizo una encuesta a 4.200 niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años en 12 países de la región. Y en esta encuesta que se tomó a esta muestra de niños, niñas y adolescentes, se les hizo varias preguntas en relación a la educación que estaban recibiendo y a la experiencia en el espacio educativo, que podría ser espacios educativos formales y no formales. Es decir, este marco teórico pretende mirar la educación en su aspecto más amplio, no solamente en procesos de educación formal, sino también en otros espacios de educación no formal. Entonces les decía que en esta encuesta se les preguntó a partir de 3 dimensiones, es decir, cómo sentían este tema de vínculos afectivos en la escuela, cómo sentían que se daba su participación protagónica, reconocida, valorada, y cómo era la convivencia en su escuela. Y vean ustedes algunos datos que nos llamaron mucho a la preocupación, ¿no? Y al actuar para que esta mirada de los niños, niñas y adolescentes empiece a revertirse. Por ejemplo, en relación al afecto a la educación, apenas el 13% percibe que sus maestros los quieren y aceptan tal como son. O sea, de cada 10 niños, niñas y adolescentes, 1 tiene esa percepción de ser amado, de ser aceptado por sus maestros. El 7% comparte sus penas y tristezas con sus maestros. Es decir, si fuéramos muy exactos con los números, diríamos que casi ningún niño, ninguna niña y adolescente es capaz de compartir sus penas y tristezas con los maestros que conviven a diario con los niños, niñas en las escuelas. El 29%, es decir, 3 de cada 10 niños y niñas se sienten amados por sus pares. Significa que el 7%, que 7 de cada 10 no tiene ese vínculo o esa percepción de sentirse amado por sus pares. Y aquí hay un dato que sí nos debe llamar la atención, porque el 84%, 8 de cada 10 niños, se sienten felices de pertenecer a su escuela. Y eso significa que la escuela es un espacio muy importante en la vida de los niños y de las niñas. En cuanto a la participación protagónica, el 23% reconoce que la educación le hace sentir una persona valiosa, talentosa y capaz. El 15% considera que se construyen acuerdos para jugar y en clase entre estudiantes y maestros. Nótese, el porcentaje es muy bajo, ¿no? El 42% asumen que se les escucha de alguna manera para tomar decisiones, y el 15% que sus maestros los escuchan y los acompañan. Los porcentajes son muy bajos. Hay una necesidad de mirar de otra forma la educación. En relación a la convivencia, el 18% apenas considera que en su grupo en la escuela son capaces de poner en práctica el perdón, la reparación y la reconciliación. El 31% asume que sus maestros los acompañan cuando ellos piden apoyo de alguna manera. El 56% que sus maestros conversan para entender la situación, la problemática que está sucediendo. Apenas el 31% puede jugar de manera libre
en los recreos, en este espacio que debería ser de tanta libertad para los niños y las niñas. El 24% percibe que son escuchados para tomar decisiones y acompañados por sus compañeros y compañeras. El 19% percibe que su escuela está libre de violencia. Significa que existe un 81% que considera que su escuela de alguna manera es violenta, ¿no? Y el 86% siente que sus compañeros, sus pares, los integran en los juegos. Vemos una realidad muy difícil, muy compleja en las escuelas. Y esto significa que, y este es el punto de partida, que vivimos una pedagogía de la crueldad y el desamparo, como lo plantean Fernando Ulloa y Rita Segato, que se caracteriza esta pedagogía de la crueldad y el desamparo porque los estudiantes no son vistos como personas, los estudiantes son mirados como objetos y objetos de aprendizaje. Y por eso hay que estandarizar la educación para todos iguales, sin mirar la diferencia que existe en cada uno de los estudiantes. Los sistemas educativos, por lo tanto, han sido diseñados no para cuidar, acompañar, sino para controlar. Y se ejerce la educación desde el paradigma del control. Los sistemas educativos homogenizan, hacen que todos se vean por igual, hasta en la forma de vestir. Un sentido individualista, ¿no es cierto? Esta pedagogía de la competitividad. Esta mañana conversábamos con algunos maestros, ahora me encuentro en una región de Perú, y los maestros justo les llamaba la atención el hecho de cómo la competitividad, cómo este sentido de competencia termina aislando, termina llevando a la soledad a los niños y a las niñas, viviendo experiencias tan difíciles como la ideación suicida, por ejemplo. Este sentido del utilitarismo, del exitismo, que deja de lado lo colectivo, que deja de lado los vínculos, ¿no? Y donde lo secundario en las escuelas es la convivencia y las emociones, es decir, no se mira como debería mirarse en su verdadera dimensión el sentido del vínculo de las relaciones, y no se mira las emociones. Entonces esto genera sensaciones de soledad y abandono emocional en nuestros estudiantes, y como diría Paulo Freire, una lógica de educación bancaria donde estamos los adultos para transferir una serie de conocimientos, ¿no es cierto?, y de destrezas a los niños, niñas y adolescentes. Y eso, ustedes van a ver en la columna derecha, hay una serie de características de este sistema educativo que nos ofrece una pedagogía de la crueldad y el desamparo. Por temas de tiempo no lo vamos a desarrollar, pero sí quisiera enfatizar en lo siguiente, ¿no? Esta pedagogía de la crueldad y el desamparo, con estas características que les he mencionado, es una educación que deshumaniza a los niños y a las niñas, porque no les permite ni reconocer sus propias emociones y experiencias humanas, ni reconocer las emociones y las experiencias de los otros, y mucho menos el contacto con el medio ambiente. Entonces, esta pedagogía de la crueldad y el desamparo, que lleva a la soledad, al abandono emocional, deja un vacío ético en los niños y en las niñas, genera una ruptura de vínculos. Hay una violencia en todos los espacios educativos, y nuestras escuelas en el continente, en Latinoamérica, son escuelas que uno de sus principales problemas es el tema de la violencia, como el bullying, por ejemplo, y que esto genera personas crueles y solitarias. Y esto, queridos amigos y amigas, es el fracaso de la ternura. Por lo tanto, algo tenemos que hacer. Y ese algo que proponemos es la eduternura, educación con ternura. Y para plantear esta educación con ternura, necesitamos tener algunas aproximaciones teóricas. Y estas son algunas de las pedagogías de la ternura que hemos podido agrupar para reflexionar mejor de qué manera podemos tener una práctica tierna en la escuela. Entonces, todas estas pedagogías de la ternura que yo les voy a mencionar rápidamente, lo que permiten a los niños, niñas y adolescentes es su restauración y es su florecimiento.
Porque uno de los elementos importantes de la ternura, del paradigma de la ternura, es que las personas podamos florecer a partir de ser reconocidos como sujetos, ¿no es cierto?, dignos, a partir de estas relaciones cercanas y horizontales, a partir del cuidado sensible, empático, y a través del afecto como mediador de todo proceso de relación humana, incluido las relaciones educativas. Entonces, un primer paradigma tiene que ver con algo que probablemente todos en esta sala conocemos, que son los pilares de la educación planteada por Jacques Delors, ¿no es cierto?, donde se plantea 4 elementos importantes: el ser, ¿no es cierto?, el ser, el aprender a ser, que es esta dimensión ética, el aprender a convivir, y luego ya viene el aprender a saber, ¿no es cierto?, y el aprender a hacer. Pero esto es importante, o sea, si partimos nosotros de estos pilares de la educación, vamos a entender de que el sentido de la educación no es el exitismo, no es competir con el otro. El sentido de la educación es convivir, es cuidar, es ser. Hay un sentido ético de la educación. Otra pedagogía que nosotros quisimos profundizar es esta pedagogía de la convivencia y las emociones, planteado por Humberto Maturana y Céspedes, ¿no? Nuestra Amanda Céspedes, una neuropediatra chilena. Y en esta pedagogía de la convivencia y las emociones, algunas ideas centrales es que el emocionar, las emociones sustentan el razonar, ¿no? No es la razón que sustenta la emoción. Nuestras escuelas están acostumbradas, nuestros sistemas educativos están acostumbrados a partir de que todo es cognitivo y han dejado de lado este lado de las emociones. Y lo que nos plantea Maturana con Céspedes es que es importante retomar la emoción. Y la emoción más importante en la educación es el amor. Porque el amor, lejos de ser una emoción que se puede romantizar y que puede ser abstracta, en concreto, el amor es la capacidad de reconocer a los otros como legítimos, como tan legítimos como uno mismo. Entonces, desde esta pedagogía se plantea educar para la convivencia con los otros a partir de esta emoción del amor, y también la convivencia con la vida, con toda forma de vida. Es decir, hay un llamado a una conciencia ética desde el amor, y eso solamente es posible cuando se educa desde y para la libertad y la responsabilidad. Entonces, no se forman niños y niñas para ser obedientes, sino para que tengan la libertad de asumir responsablemente sus decisiones. Y no está orientado a los resultados, sino está orientado al presente que vive cada niño o niña, al proceso que está teniendo. Porque esa es una forma de respetar el momento actual que vive cada uno de los niños y de las niñas. Otra pedagogía es la pedagogía del corazonar. Una pedagogía que nosotros hemos ido profundizando. Una de las inspiradoras de este movimiento de la ternura, Anna Greller, habla mucho a partir de la evidencia del vínculo del corazón como un órgano que nos permite tener esta experiencia de emociones. El corazón tiene más o menos 40.000 neuronas, y estas neuronas tienen que ver con la vivencia de las emociones. Entonces, en esta pedagogía, porque no me va a alcanzar el tiempo para poder profundizar en cada una de ellas, ustedes lo pueden ver en el marco conceptual, pero se asume en esta pedagogía que el corazón es un órgano sensible y que tiene que ver con nuestra vida emocional, y que podemos construir en la educación vínculos de corazón a corazón, es decir, desde el corazón de los maestros al corazón de los niños, y desde el corazón de los niños al corazón del maestro, y el corazón de los niños hacia sus pares, ¿no? Y no hablo del corazón en un sentido romántico, ¿no? El corazón como un órgano que realmente nos permite una vivencia emocional y nos permite relaciones cercanas, conexiones cercanas. Esta pedagogía del corazonar surge desde las necesidades vitales,
Por eso se requiere espacios educativos afectivos y cognitivos, es decir, una educación que invite a sentipensar. No es solamente la razón, es necesario también poner emoción en la educación. Y en particular, y si vamos juntando, la emoción del amor. Espacios, como diría Lydia Turner, espacios educativos sabrosos y útiles, significativos, que ayuden a descolonizar el pensamiento de los niños y niñas que tan colonizado está por el pensamiento de nosotros los adultos, porque hay una sabiduría también en la niñez, como vamos a ver más adelante, donde los niños, niñas, maestros, familias aprendamos a convivir en la diversidad, ¿no? Desde un aprendizaje comunitario, en coexistencia con la naturaleza, con el cuidado desde el amor a los otros, a uno mismo, al medio ambiente, ¿no? Y el objetivo de esta pedagogía del corazonar, donde hemos tomado los pensamientos y los trabajos de Patricio Guerrero, de Lydia Turner, ¿no? Es de brindar esperanza a la niñez. Otra pedagogía es la pedagogía para el coprotagonismo, para el protagonismo de la niñez. Alejandro Kusianovic, Francesco Tonucci, ¿no? Inspiran esta pedagogía donde los niños, niñas y adolescentes son sujetos que aprenden desde su pasado para el presente. A veces nuestras pedagogías están pensando mucho en el futuro de los niños y no reconocemos el presente y el pasado que ellos tienen. Permite reconocer a los niños como sujetos, cuestionar los autoritarismos que colonizan, por ejemplo, los autoritarismos de nosotros los adultos, ¿no? Dignificar a la niñez, que se sientan reconocidos, distantes de adultocentrismos y niñocentrismos, ¿no? Adultocentrismos donde nosotros dirigimos todas las acciones de los niños, niñas y adolescentes, y niñocentrismo donde no les permitimos hacer nada bajo la idea de que los niños y niñas no pueden hacerlo porque son niños y niñas. Entonces, esta pedagogía nos invita a alejarnos del adultocentrismo y, como diría Angelique Guzmán, del niñocentrismo, ¿no? Y donde los niños son actores protagónicos y coprotagónicos con los otros niños y con los adultos. Está la pedagogía liberadora y de la esperanza de Freire, ¿no? Que nos hace personas más conscientes, humanas, que la educación se hace a partir del diálogo y las relaciones que se dan entre estudiantes, maestros, el mundo y la cultura, donde existe una esperanza del cambio, y desde esta esperanza del cambio se forma a los niños y las niñas en un sentido crítico, autónomo, desde una condición solidaria, al tomar conciencia de la necesidad de los otros y comprometidos con la transformación social. Esta contrapedagogía de la crueldad y el desamparo que les mencioné a un inicio, ¿no? Planteado por Fernando Ulloa y Rita Segato, donde se construye vínculos fuertes entre personas, donde la ternura es la acción principal ética para resistir a estas pedagogías que nos deshumanizan, que nos llevan a la soledad, que nos llevan a la crueldad. La pedagogía del juego y del humor, ¿no? Desde las neurociencias, lo que plantea Jack Panzer, Peter Gray, ¿no? Donde el juego es un sistema emocional primario, no es solamente una actividad, sino es una emoción, que nos permite, el juego, formas superiores de conciencia y sobre todo vinculados a la relación que tenemos con las otras personas y a la regulación de las emociones. Es decir, el juego como un medio importante de aprendizaje, ¿no es cierto?, de un aprendizaje natural en los niños y niñas, pero también como el juego como un regulador de las emociones que les afecta, que les hace daño, ¿no? que les genera estrés. El juego que permite aprendizajes cognitivos, ¿no es cierto?, que permite la resistencia al trauma y que otorga salud mental. Y relacionado al juego, el humor respetuoso como vínculo tierno del docente hacia los estudiantes y donde los estudiantes puedan sentir que son amados por ese docente. Y finalmente esta pedagogía de la espiritualidad, donde se plantea que la espiritualidad no es una experiencia religiosa, sino es una experiencia de relaciones. Es decir, cómo desde esta pedagogía de la espiritualidad fortalecemos los vínculos de los niños, niñas y adolescentes consigo mismos,
con los demás, con el medio ambiente y con lo trascendente, con Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo en las escuelas se trabaja desde esta pedagogía de la espiritualidad, más allá de dogmas religiosos, sino desde un sentido profundamente espiritual, donde cuerpo, mente y espíritu se experimenta como uno solo, y desde esa experiencia de cuerpo, mente y espíritu establecemos vínculos cercanos con los demás, con la naturaleza, con uno mismo y con Dios. Estos son las pedagogías que fundamentan el marco teórico de educación con ternura, y obviamente en el documento están desarrolladas con mayor profundidad. A partir de estas pedagogías, lo que hemos hecho es generar una reflexión y acción de la eduternura, es decir, reflexión, cuáles son los principios, ¿no?, que orientan la educación con ternura, y acción, cuáles son las orientaciones concretas que pueden plasmarse en los espacios educativos, ya sean formales o no formales. Pero para ello tuvimos un acercamiento a la definición de lo que es educación con ternura. Y decimos que educación con ternura implica procesos pedagógicos que se dan en espacios formales y no formales, mediados por el afecto, el amor y la sensibilidad. Por lo tanto, busca la formación de seres humanos éticos que procuran el bien común, la justicia y la solidaridad. Son capaces de cuidar de los otros, la naturaleza y a sí mismos. Al educar con ternura, se establecen relaciones dignificantes, reconociendo a las niñas, niños y adolescentes en su capacidad de agencia, de sujetos de derechos e interlocutores válidos, y considera propuestas pedagógicas que ubican en el centro del proceso de aprendizaje-enseñanza a las niñas, niños y adolescentes antes que los aprendizajes cognitivos, porque nuestros sistemas educativos priorizan la enseñanza y el aprendizaje, y a veces se pierde perspectiva del niño como centro, de la niña como centro, teniendo como principales recursos educativos la experiencia de los estudiantes, las emociones, el diálogo, la cooperación y el juego. Entonces, a partir de esta definición, planteamos algunas aproximaciones conceptuales, algunos principios, y los hemos dividido en cuatro dimensiones, referidas al afecto en la educación, referida a la participación protagónica de los niños en los espacios educativos, a la convivencia en estos espacios educativos y al aprendizaje. Rápidamente, relacionado al afecto en la educación, la dimensión emocional es un aspecto clave para educar con ternura. Si no se reconocen las emociones, si no se dignifican las emociones, eso que tanto se ha controlado, ¿no es cierto?, y hasta se ha ocultado en nuestra vivencia social y educativa, no puede haber educación con ternura. Las emociones son importantes, sobre todo las emociones del amor y el cuidado, y reconocer que todas las emociones son válidas, no existen emociones buenas ni malas. Educar con ternura es educar para sentipensar, es decir, conectar esas emociones con la razón, ¿no? Y desde esa conexión generar los procesos de aprendizaje, los procesos de convivencia. Por lo tanto, para educar con ternura, los maestros y maestras necesitan prepararse para el sentipensar, ¿no? Sacando todo prejuicio sobre lo que significan las emociones en la práctica educativa, y reconocer que todas las emociones son válidas para esa práctica educativa. Y desde este sentipensar de los maestros y maestras se preparan para sembrar amor en sus estudiantes. Pero el amor como una cosa muy objetiva, como algo objetivo, desde el cuidado, desde la valoración, desde el reconocimiento de los niños. Recuerden que Maturana nos decía que el amor es reconocer a los otros como tan dignos como uno mismo. Entonces, sembrar el amor en los niños, niñas y adolescentes es reconocerlos, es dignificarlos, no es solamente una emoción al aire, abstracta. Y desde este sentipensar, los maestros y maestras podemos construir no metodologías solamente, sino método sabidurías, porque está implícita la emoción en nuestra práctica educativa. Para la liberación de la ternura, se necesita que los maestros y maestras podamos restaurar nuestras propias heridas que hemos sufrido durante la niñez,
para que a partir de esa sabiduría que nos entrega nuestras experiencias en la niñez, tanto tiernas como adversas, podamos ofrecerles ternura y cuidado a nuestros estudiantes. Afecto en la educación implica rechazar radicalmente, y aquí sí ser muy radicales, todo acto y práctica educativa que sea cruel y que desampare a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, rechazar esta pedagogía de la crueldad y del desamparo. Y cómo la educación con ternura, para vincularlo con las emociones que producen también aprendizajes significativos, es esencialmente desde el juego y desde el humor. Y los juegos donde los niños también sean capaces de proponer juegos para su aprendizaje que no necesariamente estén mediadas por el adulto. La otra dimensión, la participación coprotagónica de la niñez. La educación con ternura implica defender el derecho a la educación. Ese derecho a una educación de calidad, debidamente financiada, una educación que humaniza. Reconocer a los niños como personas dignas, sujetos de derechos, y generar condiciones para una participación protagónica en la escuela, no solamente desde organizaciones, sino desde la participación individual, diaria, cotidiana de los estudiantes en las aulas. De la misma manera, para la convivencia en la escuela, la educación con ternura es formar personas, ciudadanos éticos, es una educación que humaniza, ¿no? Y el ser humano es vivir con los otros, es cooperar con los otros, es buscar el bien común, es cuidar de los otros y es cuidar también de la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación con ternura, tenemos que hablar también de la capacidad que tienen los niños, niñas y adolescentes para cuidar con sensibilidad la naturaleza. Educar con ternura es promover el crecimiento de los estudiantes, de sus familias, de sus docentes como seres humanos, ¿no? Para promover una convivencia que reconozca a los otros, a la naturaleza, respete, cuide e incluya la diversidad que existe entre los niños, niñas y adolescentes. Educar con ternura implica educar la espiritualidad de esa niñez, donde sus vínculos con los demás, con uno mismo, ¿no?, con la naturaleza y con Dios sean fuertes, lejos de dogmas religiosos, ¿no? Y la convivencia y educar con ternura implica crear redes de relaciones amorosas, seguras, confiables y afectivas, como lo decía la maestra en el video que vimos al inicio. Y para promover aprendizajes desde la educación con ternura, ¿no?, la educación surge desde las necesidades e intereses y deseos que tienen los niños y las niñas, no desde imposiciones, y que perfectamente los intereses, las necesidades se pueden articular a las competencias que se plantean en los diversos currículos educativos que tenemos en nuestros países. Y eso implica trabajar desde la curiosidad, desde el juego, desde la autonomía, ¿no? Educar con ternura es fortalecer el pensamiento crítico y la esperanza de los niños, niñas y adolescentes. Una educación sin esperanza es una educación que no transforma, es una educación utilitaria, como diría Freire, es una educación bancaria, ¿no? Entonces, es necesario superar toda práctica educativa que controle, que someta y que niegue la libertad de esos niños, niñas y adolescentes. Educar con ternura implica mirar el presente y las experiencias que han tenido los niños y trabajar desde ese presente y desde esas experiencias. Y finalmente, educar con ternura no es poner al centro educativo al niño, niña, adolescente para calificar o descalificar. Es decir, la educación con ternura no es para decir sirves o no sirves, aprendes o no aprendes, sino es para dignificar a todos los niños en función de sus capacidades, de sus propios ritmos de aprendizaje, etc. A partir de estas reflexiones, y con esto ya vamos cerrando, lo que vamos a encontrar en este marco conceptual de educación con ternura son orientaciones para la acción. Y entonces aquí hay orientaciones para promover el afecto en la educación, sea formal o no formal. Y entonces esto implica
tener oportunidades en la escuela o en el espacio educativo para sanar el sufrimiento y recuperar la esperanza, recuperar la alegría y la fortaleza espiritual para amar, tanto en estudiantes como en docentes y sus familias. No solamente los estudiantes, los docentes, las maestras, los maestros, necesitamos también recuperar la esperanza y la alegría para trabajar con los niños y las niñas. Entonces, implica implementar en la escuela metodologías que permitan procesos de resignificación de experiencias, no solamente de capacitación a los docentes a nivel cognitivo o charlas a las familias a nivel cognitivo, sino experiencias que les permitan resignificarse. Dentro del movimiento de ternura tenemos modelos como Escuela de Ternura, como Bálsamos de Ternura, donde el maestro, la maestra, las familias pueden tener este proceso de resignificación. Dentro de muy poco se va a lanzar el curso virtual de Escuela de Ternura, para tener esta oportunidad de ir resignificando las experiencias que tenemos, ya seamos maestros, maestras, padres, madres o cuidadores en cualquier ámbito de la niñez. Se necesitan programas integrales para el bienestar socioemocional, ¿no? Donde se mire la convivencia desde el cuidado, ¿no es cierto?, desde el amor, la inclusión de la diversidad en las escuelas, una mirada intercultural y fortalecer esas habilidades humanas, ¿no?, que son las habilidades socioemocionales, que más allá de servirles a los niños, niñas y adolescentes para tener éxito laboral, que sí les va a servir para convivir con otras personas, con otros seres humanos. Necesitamos implementar en las escuelas acciones para el cuidado emocional de estudiantes, de docentes, de familia, que puedan reconocer que todas las emociones son válidas, experiencias donde los maestros también aprendamos a cuidar de nuestras propias emociones. Modelos que ofrezcan consuelo a estudiantes, que les brinden soporte emocional. Es decir, una escuela donde mire esta dimensión emocional como algo fundamental en el trabajo que realiza. Y un trabajo directo con las familias. Porque muchas de las experiencias educativas, la causa está en la familia. Entonces necesitamos contribuir para que las familias adquieran prácticas de crianza con ternura, y que a partir de estas prácticas puedan brindar soporte en la educación y desarrollo integral de sus hijos e hijas. Orientaciones para que la niñez sea coprotagónica en los espacios educativos. Movilizarnos y ser activistas, ¿no es cierto?, de organizaciones, de docentes, de estudiantes, para que el derecho a la educación se cumpla, pero una educación pertinente, que humaniza y que sea de calidad. Necesitamos hacer de que nuestras escuelas tengan calidad y calidez humana, ambas cosas, como derecho. Y promover espacios de participación activa y protagónica en las escuelas. No solamente la lógica de organizaciones como municipios escolares, sino desde la misma práctica pedagógica, o sea, permitir que los niños permanentemente estén proponiendo lo que piensan, lo que sienten, sus experiencias, incluso proponiendo formas de hacer educación para su aprendizaje. Y espacios educativos que promuevan la convivencia en los estudiantes. Necesitamos una cultura educativa desde la educación con ternura, que significa construir espacios acogedores, afectivos, mirando a los niños como sujetos, donde el diálogo sea la principal herramienta pedagógica. El juego como un recurso pedagógico para la convivencia y el aprendizaje y regular las emociones, ¿no? Tenemos recursos fabulosos como los juegos cooperativos que muchos y muchas de ustedes conocen. Hay una metodología que en World Vision estamos implementando en Colombia, en Perú y próximamente en Costa Rica, que se llama Sportnet, en vínculo, asocio con Fundación Barcelona, de cómo se relativiza este sentido de la competencia de los deportes y más bien se convierte los deportes como una actividad que incluye y se permite trabajar las emociones y las habilidades sociales de los niños, niñas y adolescentes. Optar por prácticas restaurativas ante los comportamientos de riesgo. Las prácticas que corrigen no ayudan y no solucionan el problema. Por ejemplo, el bullying.
No se necesita de prácticas correctivas, se necesita de prácticas restaurativas. Y hay muchas formas, y en el marco conceptual damos ejemplos de estas prácticas restaurativas que se pueden utilizar. El cultivo de la espiritualidad, a través de conectarse con uno mismo, con los demás, con el cuidado de la naturaleza, que en las escuelas se puedan cuidar plantas, se puedan sembrar plantas, se puedan sembrar árboles, y que los niños puedan cuidar de estas plantas, de esta maravilla de la naturaleza, ¿no? Espacios para el sentipensar y el corazonar, ¿no? Reconocer todos los elementos que están en torno a los niños, niñas y adolescentes, y que puedan encontrarse con todos esos elementos que están alrededor de ellos y de ellas. Los otros, la naturaleza, su cultura, ¿no es cierto? Y a partir de eso, permitir que desde la emoción se pueda razonar y tener elementos cognitivos. Y el uso del lenguaje que dignifique, que respete, que incluya las diferencias que existen, de acuerdo al contexto social y cultural, pero es necesario el buen uso del lenguaje para que los niños, niñas se sientan incluidos. Y finalmente, con esto terminamos, orientaciones para el aprendizaje desde la educación con ternura. Trabajar con metodologías cooperativas y activas de aprendizaje, desde las experiencias y emociones de los estudiantes, desde los intereses y necesidades que puedan traer el trabajo cooperativo. Acompañar y formar a los docentes en una práctica pedagógica desde la educación con ternura, trabajando con maestros y maestras metodologías cooperativas, activas, lúdicas, creativas y humanizadoras, ¿no? Que generen maestros y maestras la metosabiduría, esta maestra que inició con su testimonio. Cuando termina, hay un vínculo hacia sus estudiantes, trabaja desde el juego, trabaja haciendo acciones para que los niños se sientan más cercanos a ella y entre ellos. La maestra está desarrollando una método sabiduría y el uso del humor respetuoso, no el humor que humilla, sino más bien el humor que reconoce. Y promover la mirada de los aprendizajes como procesos, desde una evaluación formativa, no como una evaluación que califica o descalifica. Entonces, en muchos de nuestros sistemas educativos, la evaluación formativa se ha convertido en el principal enfoque de evaluación, y hay que agarrarnos de esos enfoques, porque la evaluación formativa no descalifica a los niños, sino mira las necesidades que tienen para poderles acompañar. Entonces, queridos amigos y amigas, es posible hacer una educación con ternura, y ese es el propósito que tenemos desde este movimiento Conexión Ternura y desde World Vision en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por toda tu presentación. Bueno, como ustedes justo acaban de escuchar de Daniel, es importante que nos demos cuenta que la educación con ternura principalmente promueve la convivencia inclusiva, la intercultural y la democracia, que dignifica a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que es lo que justo nos estaba contando él. A través de la educación, considerando el afecto como principal elemento de las relaciones y del aprendizaje. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas desde varios países. Estoy leyendo que están desde Perú, desde México, desde Ecuador, Venezuela, desde Colombia. Muchísimas gracias a todos también por estar escuchándonos a través de nuestro Facebook. Recordamos a la audiencia que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Bueno, en este momento doy paso a Daisy para que la puedan conocer. No sé, Daisy, si ya te encuentras en el espacio. Voy a dar la presentación de Daisy. Daisy es la asesora nacional de educación para Save the Children en Perú. Ella es licenciada en educación, es docente universitaria, también tiene su maestría y especialización en docencia universitaria, es experta en diseño y desarrollo de proyectos sociales con enfoque en derechos, género, interculturalidad e intersectorialidad. Tiene una vasta experiencia en el sector público y privado como consultora para zonas con alto índice de inseguridad y pobreza extrema en programas enfocados en habilidades sociales. Muchísimas gracias, Daisy, por acompañarnos de esta noche como comentarista. Ahora coméntanos, ¿cómo podemos aterrizar esta propuesta en entornos educativos formales y no formales?
Gracias, Pamela, por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas por conectarse y acompañarnos. Gracias a Conexión Ternura por la invitación. Gracias, Daniel, por la maravillosa presentación del marco conceptual de EduTernura. Antes de responder tu pregunta, Pamela, mientras escuchaba a Daniel, me preguntaba qué entendemos por ternura. Y creo que es importante hacernos esta pregunta porque muchas veces en este imaginario social se tiende a asociar la ternura con dulzura, con blandura, con debilidad, muchas veces con falta de carácter, ¿no? De falta de establecimiento de límites, inclusive muchas veces lo asociamos a lo permisivo. Sin embargo, y más referente a lo que ahora Daniel nos contaba y nos compartía con relación al marco conceptual, lo que se ha hecho a través de este marco conceptual se está reivindicando el tema de ternura, ¿no? Como él ha mencionado, primero, definitivamente reconociendo a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y eso implica de que como adultos reconozcamos siempre que los niños, niñas y adolescentes son capaces de tomar decisiones y que pueden asumir las consecuencias de estas de acuerdo a su edad. Y que sobre todo, justamente respondiendo a tu pregunta, Pamela, es que son protagonistas de su propio aprendizaje. Eso me parece fundamental, que es uno de los principios que bien nos compartía Daniel. Por otro lado, él mencionaba, ¿no? Como un segundo principio de que cómo vemos de pronto o cómo se reivindica el tema de la ternura como la construcción de relaciones que son cercanas y que también son significativas, pero a partir de este diálogo que pueden tener con las diferentes personas que van a encontrar tanto en la escuela como en la familia, como en la comunidad, ¿no? Y me gustaría añadir algo, ¿no? De que, no, que es un diálogo, pero desde una mirada horizontal, desde una mirada con una perspectiva intergeneracional, donde las y los adultos dialogamos, no generando este sentido de que son niños y que no entienden o son niñas y que no entienden, sino definitivamente desde un diálogo respetuoso, tal y como lo plantea este marco conceptual. Luego mencionaba como un tercer principio que es fundamental y que también reivindica el tema de la ternura, es que qué fundamental es poder generar estos procesos de acompañamiento, pero a partir de la empatía y del respeto. Y ahí yo sí quiero colocar como en negritas el tema del respeto, porque sí es importante que los adultos entendamos que no se trata de ponernos solamente en el lugar del otro, sino, como bien lo mencionaba, de poder validar, reconocer ese sentimiento, de saber también en qué momento solamente necesitamos escuchar, el que podamos decir que aprendamos los adultos a no juzgar, es decir, separar siempre el acto de la persona sin etiquetar y donde tengamos claro que esta conducta no define a la persona. Entonces, creo que esto es fundamental de cómo nosotros vamos reivindicando el tema a partir de los principios que bien mencionaba Daniel con relación a la ternura. Y lo otro es ver la ternura y reivindicándola también como un elemento fundamental para la protección. Y eso me parece fundamental porque a partir de este cuidado de uno mismo y de los demás, es decir, tú puedes acoger, puedes contener, puedes consolar, puedes tener esta cercanía, ¿no? Este contacto, pero allí también quisiera poner un énfasis desde un contacto respetuoso sin invadir el espacio personal del niño, niña o adolescente. Es decir, desde esta mirada intercultural. No necesariamente, a veces muchos culturalmente tenemos de pronto este sentido de querer abrazar, ¿no? De dar un beso y no estamos a veces haciéndonos conscientes que esta situación también pueda representar en determinados momentos una situación de invadir ese espacio personal o esa burbuja de protección que tienen o este círculo de protección que tienen los niños, niñas y adolescentes y que tiene toda persona y ser humano en el sentido de ser muy respetuosos de cómo nos aproximamos, ¿no? Entonces,
A partir de estas reflexiones que nos ha compartido Daniel sobre eduternura o educación con ternura, que bien ha planteado estas 4 dimensiones que me parecen sumamente importantes y que bien las define de que no es que una sea independiente a otra, sino que se integran, ¿no? Y que se relacionan todo el tiempo entre sí. Por un lado, el valorar efectivamente este vínculo a través de esta dimensión emocional, ¿no? Que es el afecto. El poder valorar este sentido de la participación y esta participación no decorativa, sino realmente de esta participación de los niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones que se pueda dar en el aula, que se pueda dar en la escuela, que se pueda dar en la familia, ¿no? Esta participación que puedes tú ver definitivamente que cada uno de los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al acceso de una educación, pero de una educación que no solamente está basada en aprendizajes cognitivos porque se van a dar, sino en una educación más próxima, más cercana, más cálida, más holística y desde una mirada integral, ¿no? Y luego mencionaba que justamente en esta dimensión cuán importante es el tema de la convivencia, pero cuando hablamos de convivencia sí es fundamental ir un pasito en el sentido de cómo vamos nosotros también articulando y viendo esto de cómo establecemos acuerdos, unificando criterios, donde no se establezcan relaciones de poder, donde, por ejemplo, se establecen algunos acuerdos y son solamente los niños, niñas y adolescentes que tienen que acatar esos acuerdos. Sino cuando hablamos de una comunidad, es que todos los actores de esta comunidad deberíamos de justamente estar en sintonía y poder respetar estos acuerdos que han sido establecidos desde cada uno de los actores. Y por otro lado, este aprendizaje que bien mencionaba desde la ternura, pero desde la importancia en el sentido de que el vínculo, ¿no? Este vínculo tan importante entre los docentes, estudiantes, este vínculo entre la escuela, familia y la comunidad, eh, es fundamental de cómo vamos concretando y cómo vamos generando estas aproximaciones desde una perspectiva de cultura de cuidado, ¿no? No solamente cuido de mí mismo, sino también puedo cuidar de los demás, como bien lo mencionan. Entonces, hay varias cosas que en determinado momento yo por ahí leía, por ejemplo, que Lourdes decía, ¿no? El crecimiento de la violencia intrafamiliar trasciende a las aulas, lo cual es muy preocupante, ¿sí? Por eso es fundamental que la escuela tenga una conexión con la familia y que trabajen de manera articulada, que la comunidad esté atenta, que sea un factor protector de los niños, niñas y adolescentes que están y que forman parte, que todos forman parte de esa comunidad y de ese espacio que se tiene que cuidar, ¿no? Y Nidia decía por ahí que el centro del poder es el amor, efectivamente, ¿no? El amor, el tema del afecto, el tema de la ternura, como bien hoy nos comentaba Daniel, genera procesos de conexión donde los aprendizajes son mucho más significativos, donde la escuela, la familia y el espacio se transforman en espacios seguros y protectores, donde los niños y niñas son felices, donde te da gusto aprender porque hay procesos que van justamente con esta pedagogía a partir del juego, a través de la conexión, donde, no, donde ves tú que el error no representa una sanción, sino el error es una experiencia valiosa para el aprendizaje. Entonces, hay muchas cosas que de pronto podemos ir viendo, revisando, digamos, deconstruyendo, pero también sí es importante ver cómo generamos esto que bien decía Daniel, implementar programas que van asociados a tema de ternura, donde los maestros, las maestras, las familias puedan conectarse con uno mismo y no encontrar este sinónimo de que mostrar amor no es debilidad. Mostrar amor es justamente trabajar con ellos y con ellas para poder tener un,
un mundo mejor, para poder estar más conectados y poder ser felices en cada uno de los espacios que a los niños, niñas y adolescentes les toque compartir. Gracias, Pamela, gracias, Daniel, por este momento tan bonito y poder compartir este marco conceptual tan poderoso que va a ser tan útil en cada una de las escuelas, en las familias y en las diferentes comunidades. Muchísimas gracias, Daisy, por todos tus aportes. Además, gracias por mencionar que la ternura es un elemento fundamental para la protección, en donde acogemos desde el contacto respetuoso y consciente a las personas. Creo que eso es importante también mencionar en este espacio. Les comento un poquito lo que hemos visto hasta ahora. Actualmente estamos viendo las aproximaciones teóricas en donde justo caracterizamos a la ternura. También vimos los pilares de la educación, la convivencia, las emociones, lo que mencionaba Daniel con el corazonar, el protagonismo y la importancia del coprotagonismo en la niñez. Creo que estos pilares también son fundamentales, además de los principios de la pedagogía liberadora, la esperanza y la contra que existe sobre la pedagogía de la crueldad y el desamparo. Además, mencionamos la pedagogía del juego y el humor y finalmente la pedagogía de la espiritualidad. Además, con todo esto que acabamos de mencionar, es importante que todo esto se pueda trabajar ya directamente en el aula o en los espacios formales o no formales que cada uno de nosotros estemos realizando en cada uno de nuestros países. Bueno, durante todo este tiempo hemos recabado algunas de sus inquietudes y es momento de abrir las preguntas al público. Nuevamente, si es que ustedes deciden, pueden dejarnos su pregunta para poder responderla. Teníamos una pregunta del público en donde nos comentaban qué lectura nos recomiendan para saber las pedagogías del juego. No sé si alguno de ustedes, Daisy o Daniel, podrían comentarnos. Bueno, primero quiero agradecer a Daisy por su participación y su maravillosa reflexión. Con Daisy hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en una propuesta que implicaba la ternura y en esta dimensión socioemocional, sobre todo para población migrante y refugiada en el Perú, ¿no? Y hemos trabajado muy de cerca y valoro mucho que ella esté presente y valoro mucho las reflexiones que ha realizado a partir de este marco conceptual. Hay algunas aproximaciones teóricas sobre el juego. Yo recomiendo que ustedes puedan buscar textos, incluso textos libres que están en el internet de Peter Gray, ¿no? Ahora lo escribo ahorita en el chat. Y a partir de estas nociones que Peter Gray plantea sobre el juego, podemos buscar ya estrategias muy específicas para poder utilizarlo en el aula o en el espacio educativo de manera libre, ¿no? Entonces, recomendamos a Peter Gray, que es un psicólogo que explora mucho todas las posibilidades sociales y de aprendizaje y de restauración emocional a partir del juego. Muchísimas gracias, Daniel. Tenemos también una pregunta para Daisy. ¿Cómo nos aseguramos para crear espacios amorosos, seguros, confiables y afectivos entre docentes y estudiantes? Pamela, educar con ternura. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos. O sea, por ahí preguntaban si de pronto esto ya se está implementando en las instituciones educativas. Yo creo de que nos ha brindado el marco conceptual algunas pautas, ¿no? Bien decía Daniel, ¿no? Es importante. Primero, creo que es fundamental partir desde un diagnóstico. O sea, hay que caracterizar con quiénes están en este momento en nuestras aulas, cómo son, cuáles son. Hay que caracterizar no solamente a los niños, niñas y adolescentes que compartimos, sino también a las familias, ¿no? En el sentido de poder, a partir de esta caracterización, el poder establecer algunas metodologías que justamente se basen en temas de ternura, se basen en el tema de la conexión, a partir de la empatía, del respeto, para poder
justamente aterrizar estos temas. Si no conocemos quiénes están y a quiénes vamos a acompañar durante todo este año, es bastante complejo el poder justamente trabajar. Eso creo que es fundamental y por otro lado, el poder fortalecer los mecanismos de diálogo que podamos tener en nuestras escuelas. Poder reunirnos y ser próximos a las familias y poder trabajar para poder unificar criterios en estas pautas. Y creo que una de los elementos importantes también es cómo los estados también empezamos a fortalecer los mecanismos de la formación continua con los maestros y maestras y poder establecer estrategias de acompañamiento porque los niños y las niñas y los adolescentes de ahora no son como los que veíamos hace muchos años en las aulas, ¿no? Hay situaciones donde a veces dificulta de pronto el tratamiento o la forma de cómo generar los procesos o la tutoría o la consejería que puedan hacer los maestros. Y está bien, no lo tenemos que saber todo. Es válido a veces no saber cómo actuar frente a algunas situaciones. Por eso es tan importante de que también puedan haber momentos de poder compartir aquellas prácticas y poder saber cómo vamos experimentando y algunas cosas que nos van funcionando. Yo creo que hay varias cosas en las cuales podríamos justamente implementar como para poder tener, digamos, encontrar no la receta porque no existen recetas, pero sí una mejor conexión con los niños, niñas y adolescentes y con las familias. Muchas gracias, Daisy, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta para Daniel que dice, se mencionó que la pedagogía de la crueldad y desamparo mira a los estudiantes como objetos de aprendizaje. ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? Y quizá pueda relacionarlo también con una pregunta que hacen en el chat, Pamela, ¿no? Jenny nos pregunta cómo inspirar, sensibilizar, juntar a los profesores para que miren al mismo punto, educar con ternura, ¿no? A veces no hay disposición, porque la pedagogía de la crueldad, ¿no? Y del desamparo es una pedagogía que se ha incorporado en nuestros sistemas educativos, en nuestra sociedad, ¿no? Donde se mira a las personas como objetos y no como personas, donde se mira a los niños como objetos de aprendizaje y no como sujetos que están en un proceso de aprendizaje. Entonces lo que necesitamos es que la comunidad educativa, no solamente docentes y autoridades educativas, también la familia y también los propios estudiantes, empecemos a sentipensar, ¿no? Y eso significa conectarnos en el proceso educativo desde las emociones, con las emociones, ¿no? Entonces, desde este sentipensar, vamos a empezar a darnos cuenta que hay necesidades en los otros, que necesitamos cuidar de los otros, necesitamos valorar a los otros, necesitamos reconocer a los otros, ¿no? Y desde ese sentipensar y desde ese reconocimiento del cuidado, pues esta pedagogía que es cruel, ¿no es cierto?, que nos desampara, que nos lleva al individualismo, a la soledad, va a empezar a transformarse en una pedagogía del encuentro, en una pedagogía del vínculo, en una pedagogía de la convivencia para construir juntos, ¿no? En una eduternura. Muchísimas gracias, Daniel, por tu respuesta. Aquí tenemos otra pregunta también del público que dice, ¿cómo aplicas las pedagogías de las ternuras en el aula cuando contamos con un enfoque por competencias que establece estándares de aprendizaje que tienden a homogeneizar a las y los estudiantes? Y si tú quieres decir algo o me permites. No, está bien, pues, Daniel. Miren, este mismo diálogo, esa misma pregunta que hace Enrique, lo hicieron esta mañana con un grupo de maestros y maestras donde estuvimos dialogando sobre este tema, ¿no? En realidad las competencias te plantean procesos de logro, ¿no?
donde están inmersos saberes, donde están inmersos actitudes y también procedimientos, o sea, formas de hacer. Entonces, no necesariamente las competencias homogenizan a los niños, niñas y adolescentes, sino nos dan un marco, ¿no es cierto?, por donde nosotros tenemos que caminar. Desde la educación con ternura, lo que tenemos que hacer es mirar, como Daisy decía, desde ese diagnóstico, desde esa realidad, el presente en el cual están los niños, niñas y adolescentes, y acompañarlos con un sentido sensible, humano, en el logro de esas competencias que necesitan. Las competencias no es lo mismo que decir ser competitivos, ¿no? Entrar en esta lógica de competitividad. Las competencias significan un conjunto de capacidades, de habilidades que tenemos que lograr las personas, los niños, niñas y adolescentes, para incluso convivir con las otras personas. Porque las competencias plantean dimensiones de convivencia, dimensiones de sensibilidad, de cuidado. Por ejemplo, en el currículo peruano está inmerso esos elementos en las competencias que se plantean. Quizá aquí, Daisy, tú vas a complementar, tú eres experta en estos temas, ¿no? Sí, y además las competencias no es que las logras en un determinado año. Entonces las competencias es, como bien lo decías, es un proceso y que duran durante toda tu trayectoria escolar. Entonces, creo que es fundamental ver e identificar que tienes un aula diversa, ¿no? Y eh, que algunos tardan más, otros se adelantan en algunos otros procesos, pero que también es importante reconocer a partir de ese diagnóstico en cómo aprenden mejor. Y cuando existe, por ejemplo, una de las de lo lúdico, de las metodologías, o sea, de las que son más vivenciales, las que te permiten experimentar, no necesariamente se aterrizan a través de un cuaderno y un lápiz, sino son aquellas que te permiten a partir del tacto, a partir de los sentidos, a partir de la emoción, aprender con disfrute, ¿no? Con gozo, con placer y llevarlo no solamente como un aprendizaje específico, sino lo llevas para toda la vida. Por ahí de pronto nos decían cómo Dani Díaz nos preguntaba, pero algunos pueden considerar que esto es que se va a trabajar o de pronto decía, podría para algunos considerarse como seguir replicando lo que ahora se menciona como la generación de cristal, que podrían decir frente a eso. Entonces, eh, yo creo que es fundamental el poder mirar que nosotros trabajamos con personas. Y como bien lo menciona el marco conceptual, o sea, la educación humaniza. Y cuando uno habla desde esa perspectiva es mirar que estamos trabajando todo el tiempo con sujetos de derechos y que ese sentido significa el poder también aportar significativamente en la construcción y el desarrollo de niños y niñas que tengan pensamiento crítico, que tengan pensamiento reflexivo. Si nosotros les indicamos todo el tiempo qué es lo que tienen que hacer, en qué momento ellos van a poder ellos y ellas van a poder identificar qué es lo mejor que quieren o qué es lo que ellos quieren que los ayude a poder crecer, a poder experimentar, a poder aprender. Entonces, creo que es fundamental no perder esa perspectiva. Porque muchas veces se confunde como decíamos, ¿no? Estas concepciones que a veces se tiene que al final se disfraza el tema de derechos para no corregir o para no establecer límites. Y el tema que hoy se está hablando y se coloca desde la eduternura es no estamos hablando de una educación permisiva, estamos hablando de una educación que va a tener límites, pero donde eres consciente y asumes las consecuencias de tus actos, donde existe una reparación de lo que tú pudiste hacer, donde el error representa una situación de aprendizaje, pero sobre todo donde hay una restitución de derechos, donde no separas los buenos con los malos, sino
todos somos personas que Y tenemos donde, también derecho a equivocarnos. y donde los niños, niñas y adolescentes tengan la capacidad de ponerse sus propios límites y no los Así. límites desde los criterios del adulto. Pero esto da para conversar largo Uf. y tendido. Es un montón, ¿no? Sí. Y algo que sí me gustaría de pronto poner un énfasis es que em, cada uno de nosotros somos producto de lo que hemos aprendido en determinado momento y en determinado tiempo. Esto que nosotros estamos viendo probablemente no es como nosotros en algún momento aprendimos cuando estábamos en la escuela. Y el poder incorporar nuevos procesos también genera el poder reencontrarse con uno mismo. Y es como, eh, es difícil que si es que uno no se reencuentra si no se encuentra con uno mismo, identifica cuáles son tus temores, porque decir a los niños, niñas y adolescentes en un momento en la clase o decir como papá, como mamá, como tío, abuelo, cuidador, cuidadora, hey, esto que tú en este momento estás haciendo me está generando una situación compleja o me pone triste en determinado momento, está bien, o sea, está bien decirlo, porque de eso se trata, de una construcción colectiva donde los niños, niñas y adolescentes también conozcan que alguna situación o alguna conducta, sin darse cuenta o sin querer, puede afectar a la otra persona. Entonces, eso es, o sea, es a partir de una construcción del diálogo donde podamos establecer momentos de autocuidado y de momentos donde también tú puedas decir, puedas tener la oportunidad de decir, hey, discúlpame, no me di cuenta, ¿no? No me di cuenta. Pero si uno calla o de pronto uno utiliza el grito como una medida, por ejemplo, de corrección, lo único que vamos a generar es miedo. Y el miedo no cambia, no transforma, no genera un proceso de reivindicación o de restitución. Muchísimas gracias, Daisy y Daniel, por todos sus comentarios. Igual muchísimas gracias a todos y todas nuestros oyentes que han estado hoy muy activos. Bueno, gracias nuevamente por acompañarnos en el lanzamiento del marco conceptual de la eduternura, un paradigma educativo que busca transformar la educación tradicional, reconociendo que nutrir los corazones de los estudiantes es tan esencial como alimentar sus mentes. Bueno, les invitamos para que puedan también leer esta información que pronto estará en nuestras redes sociales. Y si les gustó este espacio, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Conexión Ternura. Esperamos volver a verlos pronto. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan una buena noche.